Buenas tardes, nuestra temática es la actual estructura familiar en Chile, sigue la corriente histórica respecto a esta institución y nos gustaría destacar que el enfoque que va a tener nuestra presentación va abordado desde la continuidad que ha tenido la monoparentalidad en nuestro país. Para comenzar, nos gustaría explicar qué es la monoparentalidad y esto se define como aquella familia que está conformada por un solo progenitor, quien está a cargo de los hijos. Además, destacar la encuesta realizada en el año 2020 por la INE, donde menciona que 8 de cada 10 de estos hogares tiene como jefe de hogar una mujer. Ahora, esta figura de madre soltera es una forma característica de hogar monoparental que ha tenido nuestro país a lo largo de toda la historia, donde se pueden evidenciar ciertos aspectos que se han repetido a lo largo de la historia. Como primera causa, podemos mencionar las causas mismas de la conformación de este hogar monoparental y en la antigüedad podemos mencionar la migración de fundo en fundo de los peones al crecer las haciendas. Posteriormente se puede mencionar una migración hacia los sectores periféricos como el norte de nuestro país cuando se dan el sector minero, lo cual tiene como consecuencia el dejar a mujeres solas con sus hijos en las haciendas mismas o posteriormente en las ciudades cuando se da una migración campo-ciudad. Ahora, si esto lo llevamos a la actualidad, ¿el fenómeno de madre soltera es un fenómeno aislado? La verdad es que nosotros creemos que no, que nuevamente se repiten las mismas causas, las cuales son una migración hacia los sectores periféricos, ya sea el norte o el sur en busca de trabajo, o incluso el abandono del hogar por parte de los padres por diversos motivos, tal como sucedía con los peones en la antigüedad, cuando realmente cuando terminaba la temporada, estos no volvían al núcleo familiar. Ahora, otro aspecto que ha mantenido la continuidad ha sido el número de hijos que nacen fuera del matrimonio. En el siglo XVIII podemos mencionar que entre un tercio y un cuarto de los niños que nacían eran hijos nacidos fuera del matrimonio. Posteriormente, en el siglo XIX, alrededor de 3 de cada 4 niños que nacían eran ilegítimos. Y si lo comparamos con la actualidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico posiciona a Chile en el primer lugar con mayores hijos nacidos fuera del matrimonio, alrededor del 71%, lo cual evidencia una clara continuidad a lo largo de la historia de este fenómeno de hijos nacidos directamente fuera del matrimonio y evidencia también una continuidad histórica respecto al rol que se le ha otorgado a la mujer respecto a cómo debe cuidar y hacerse cargo de los hijos por diversos factores, ya sean los mencionados anteriormente, como es la necesidad económica de los padres o el abandono del hogar, em, como directamente por necesidad de la familia. Ahora bien, un tercer factor bastante desarrollado a esto es la presión social que se le otorga a la mujer a la hora de ser madre soltera. Y esto no es un fenómeno actual, sino que ya se daba bastante en la antigüedad, donde a esa mujer que era más pobre, que tenía más necesidad, se le juzgaba muchísimo por haber traído hijos al mundo, siendo que no tenía los medios, o en los sectores más adinerados porque posteriormente a tener a los hijos se descuidaba y tristemente este es un factor que se ha perpetuado a lo largo de toda nuestra historia y nuevamente continúa en la actualidad donde en lugar de la sociedad ser un apoyo para esta madre que queda como jefa de hogar, que queda a cargo del cuidado de los hijos, que queda a cargo de su educación, de los valores que se le pasan, que queda a cargo del factor económico también, que es una gran brecha en nuestra sociedad, se aumenta o sí, aumenta la presión a la hora de ejercer tantas críticas respecto a la crianza o a diversos factores. Además de esto, em, la figura de la madre sola con sus hijos o madre soltera es una figura bastante aislada en cuanto a las publicidades que se dan respecto de cómo se debe ver la mujer o respecto a cómo nos muestran las redes sociales o la antigüedad de este estereotipo al que se debía alcanzar a la hora de ser madre.
Y respecto a esto, que nos gustaría mencionar a Hugo Cárdenas, quien menciona, y cito, la propaganda contribuye de manera significativa a la visión negativa de ciertos atributos que se comparten tanto en Chile como otros países que afectan el bienestar y la salud mental de la gente. Esta situación ya se vivía en el Chile antiguo, como ya mencioné, cuando se ejercían grandes críticas respecto a madres de cualquier estatus social y se vuelven a repetir en la actualidad, donde en lugar de existir una red de apoyo, simplemente se ejerce una crítica bastante importante respecto a la crianza de las madres, en lugar de ejercer una crítica a los padres que las dejan solas. Es por esto que mencionamos en base a estos tres factores que ha existido una continuidad bastante recurrente en diversos aspectos de la familia monoparental más común que se encuentra en Chile, que vendría siendo precisamente el de la madre al cuidado de los hijos. Ahora bien, abordando esto desde la estructura patriarcal, esta ha sido una característica persistente en la sociedad chilena desde la época colonial y se ha mantenido hasta la actualidad. Según José Bengoa, en su libro Historia Rural de Chile Central, la hacienda fue una institución patriarcal que moldeó de manera definitiva y decisiva la estructura social y familiar en Chile. En este sistema, el patrón era el jefe de familia y no solo eso, sino que también era la autoridad máxima. Este modelo patriarcal se relaciona estrechamente con la monoparentalidad, la que abordábamos recientemente, la cual, al estar históricamente feminizada, reproduce y refuerza estos roles de género tradicionales, donde el hombre es visto siempre como un proveedor económico y la mujer asume un rol más doméstico. Y se espera además que asuma la responsabilidad de criar a los hijos sin ayuda del padre. Esto se refleja en cómo se concibe la familia en Chile desde hace muchos años atrás hasta el día de hoy. Siguiendo con esto, Bengoa ejemplifica la dinámica patriarcal, citando la correspondencia de la familia Carrera. Aquí se puede observar la situación de los ciudadanos en aquella época y cómo el padre asume este rol económico central al intentar solventar los gastos familiares con los recursos de la hacienda, el Carmen Alto en San Miguel. En una carta, el padre le escribe a su hija: yo procuro juntar el dinero que pueda de la cosecha de esta vendimia y de las engordas de ganado para tu auxilio y el de tus hermanos. Bueno, a partir de esta cita, este ejemplo muestra cómo el modelo hacendado consolidaba a la figura masculina como el sostenedor económico. Así también Bengoa, al describir el rol tradicional de la mujer inquilina, destaca que la mujer se ocupaba diariamente en sus tareas domésticas, como preparando la comida, lavando, cosiendo ropa de la familia, y el tiempo que le sobra señala que suele emplearlo en hilar lana con uso, en tejer calcetas o escarpines o en alguna otra labor análoga. También menciona que a veces cultiva dentro de la posesión de su marido un huertecito de cebollas, papas, zapallos, lechugas y otras plantas. Las lecherías también que proporcionan a la mujer una lucrativa ocupación durante la temporada de trabajo. Y también se menciona que esta ordeñan las vacas y que regularmente toman a su cargo la tarea de hacer queso y mantequilla. Por lo tanto, lo común era que se encargaran de labores domésticas. Se señala también que solían encargarse de otras labores como el huerto y actividades productivas, lo que evidencia igual su aporte, pero invisibiliza el sostenimiento familiar, el cual lo radica en el hombre. También, citando a Tancredo Pinochet, este en su texto Inquilino en la Hacienda de Su Excelencia, también habla sobre esta carga que recaía en las mujeres, describiéndolas como mujeres harapientas de rostros escuálidos, que van con ollas en sus manos, las cuales reparten a mediodía la comida a los inquilinos de vuestra hacienda. Y señala también que estas eran las esposas de hombres que habían trabajado sola en la hacienda. Por tanto, a partir de estas citas se puede evidenciar que ambos autores hablan del rol que ejercía la mujer dentro de la vida hacendal. Y en este contexto histórico, la monoparentalidad perpetúa esta estructura patriarcal,
ya que los hijos aprenden y reproducen estos mismos patrones de comportamientos. Y hasta el día de hoy se ve a la sociedad influenciada por este constructo patriarcal, en que se ha tendido a catalogar, perdón, a la familia monoparental con el estigma de madre soltera, haciendo hincapié en en la ausencia de una figura masculina dentro de este núcleo, aludiendo a que la familia no está completa y muchas cosas así que se dicen. Entonces lo que se hace es invisibilizar el rol que adquiere la mujer para sostener la familia y todo lo que esto conlleva. En nuestra sociedad actual, el sistema patriarcal sigue siendo predominante, el cual ha generado una normalización en cuanto al rol que ejerce la mujer sobre la crianza, ya que socialmente se atribuye como una tarea innata hacia el género femenino, mientras que el género masculino cumple esta función de sostenedor económico, alejando su rol dentro de la crianza compartida, como debiese ser, ya que esto debe ser entre ambos progenitores de manera equitativa. También debemos referirnos a la estructura familiar como resultado de un proceso histórico. Esto quiere decir de que en sus inicios, como vemos en la época de la colonia, con la itinerancia de los trabajadores, producto de los periodos de cosecha del trigo, la estructura familiar está constituida por la madre sola con sus hijos y con la figura de un padre ausente. Luego, en el sistema del inquilinaje, podemos ver que nuevamente es al hombre al cual se le atribuye todo lo relacionado al trabajo. De hecho, en el texto de Tancredo Pinochet, solamente figura del hombre se muestra en títulos como El hombre sería bestia o El batallón de la miseria, en un modelo de trabajo que es sumamente precario y abusivo, y por el contrario, las apariciones que pueda tener la mujer en el texto sí tienen un vínculo a estas labores de casa, respecto de las cuales al hombre no se refiere en ningún momento. Em, Años más tarde, con todo el proceso de migración de los hombres a las grandes ciudades en busca de trabajo, nuevamente se aleja de la estructura familiar, y a día de hoy, por distintos factores, tanto económicos como laborales, existe un modelo de trabajo que dificulta también su compatibilización con la vida familiar y por tanto sigue propiciando estos modelos de monoparentalidad. Em, de hecho, la investigadora del CEDEM, Jimena Valdés, en sus notas a propósito del futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas, indica que la institución de la familia se muestra sobreexigida en un marco en que perdura el imperativo de la buena madre que la sostiene, mientras el padre cubre el campo económico y de manera más retórica que real comparte con su pareja lo doméstico y lo parental. Asimismo, en otros tipos de factores asociados como lo pueden ser los hogares unipersonales, también el debilitamiento del matrimonio o el incremento de la monoparentalidad, en este caso no nos referimos a un cambio de paradigma, sino más bien han sido puntos persistentes dentro de la historia familiar chilena. Por ejemplo, si bien a partir de los 90 nosotros podemos ver distintas reformas legales que hacen un poco más notorio el debilitamiento del matrimonio como institución, tal y cual lo señala el profesor de Derecho Civil Hernán Corral en su artículo titulado El debilitamiento del matrimonio y su función social en la legislación chilena entre el siglo XX y XXI. En este caso no nos referimos a fenómenos nuevos, sino que más bien a partir de esta fecha se hace jurídicamente visible una realidad que ya se encontraba instaurada. Nuevamente nos referimos a lo que es continuidad histórica y distintos procesos de adaptación, pero la estructura familiar sigue siendo la misma. Esta lógica de monoparentalidad sigue asociada a, o sea, esta figura de monoparentalidad asociada a la mujer sigue en la actualidad, y de hecho, según la encuesta CACEN, para el año 1990, las jefaturas de hogar femenina en Chile alcanzaban un 20,17%, en el año 2016 un 29,7%, y para el año 2022 este porcentaje era de un 47,7%. Eh,
es importante de todas maneras destacar de que este incremento en los porcentajes no se refiere a que estamos frente a un fenómeno nuevo. Es importante que tengamos en cuenta varios aspectos como lo que son tanto la representación y la visibilización de la mujer y su trabajo no remunerado, porque hace no tanto tiempo esto ni siquiera era reconocido y muchos estudios no afrontaban esta problemática. A día de hoy, todas estas encuestas utilizan la terminología jefe de hogar, pero ¿qué tan fácil era para una mujer autodeclararse jefa de hogar un par de años atrás? Ya que, de acuerdo al informe Jefaturas de Hogares del INE del año 2016, el término jefe de hogar tampoco es un concepto determinado. Sin embargo, para ello se aplican tres criterios, que en este caso es el autodeclararse, un criterio económico y un criterio de autoridad. Pero años atrás no había una ley de filiación, la mujer no tenía una gran participación en el mercado laboral, existen brechas salariales, dependencia económica y también el estigma social. Entonces, todos estos factores dificultan el que públicamente podamos hablar de la mujer como jefa de hogar. De todas maneras, el que antes o en otros periodos no se refiriera a ellas explícitamente de esta forma no significa que ello no haya existido. Históricamente, la responsabilidad del cuidado eh, ha recaído principalmente sobre las mujeres, estuviera o no presente la figura paterna. Y en ese sentido, no podemos hablar ahora de la monoparentalidad femenina como un fenómeno reciente, sino que más bien es una estructura que se ha venido consolidando con el paso del tiempo y que tiene un claro fundamento histórico. Mm, Ahora, también debemos referirnos a que independiente de la forma, la función de la familia es la misma. ¿Qué quiere decir esto? De que con el tiempo naturalmente pueden haber distintas diversificación de la familia, lo cual está vinculado con otros factores demográficos, políticos, económicos, entre otros. Pero esto no quiere decir que haya un cambio estructural en la familia. Cuando nosotros nos referimos a la familia como institución, por ejemplo, en la Constitución Política, en el artículo primero, inciso segundo, señala a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y que también es deber del Estado dar protección y propender a su fortalecimiento. Por lo tanto, se presenta a la familia como institución tanto por su reconocimiento y también por una función social, la cual está asociada a los factores como comunidades de sustento, socialización, afecto, cuidados. Y todos estos han sido roles que son históricamente designados y que trascienden cualquier forma externa. Por lo tanto, las distintas variaciones que puedan existir en la organización familiar no implican que haya una transformación en la esencia de la familia como institución social, ya que sus bases permanecen vigentes independiente de la configuración específica que se adopte en un tiempo determinado o que cada grupo familiar realice. Bueno, a partir de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el modelo de familia hoy consagrado es producto de un largo proceso histórico que se remonta desde la época colonial, el cual ha ido avanzando, pero siempre bajo los mismos parámetros estructurales. Pues a partir de los puntos expresados, estos dan cuenta que tanto en la colonia como en la actualidad persiste este enfoque que sitúa a la madre como el centro del hogar, cargándola con las responsabilidades domésticas y de crianzas, mientras la figura paterna aparece ausente en este rol. Por lo tanto, la estructura familiar a lo largo del tiempo es la misma, tiene la misma lógica y la misma función. Lo que ha variado no es la matriz cultural que define a la familia, sino que solo ha cambiado la forma de reconocerla y de regularla jurídicamente. Gracias.